del todo, si les cuento, lo vine a entender a raíz de las preguntas que fueron haciendo en las charlas de los encuentros. Y hoy en día yo digo que es tan importante conocer el carisma porque es realmente la esencia del movimiento. Entonces, vamos a iniciar este tema. Sobre el carisma del movimiento se ha escrito mucho. Hay muchos textos desde los iniciadores, Juan Hervás, Juan Capó, Sebastián Gallá, Eduardo Bonín, y de ahí en adelante han sido muchas las personas que han escrito sobre el carisma. Pero a pesar de que este tema se ha tocado, nunca se le dio como la importancia que se le da hoy en día. La trascendencia del carisma fue creciendo como poco a poco, en parte debido también a que en la iglesia se empezó a hablar de carismas y movimientos eclesiales. En el Encuentro Mundial de Seúl de 1997 se habló claramente del carisma, de sus características específicas, de su validez. Pero fue en el Encuentro Mundial de Sao Paulo en el 2005, cuando se aprobó Ideas Fundamentales, se aprobó también incluir el tema del carisma y de la historia por considerarlos esenciales para el movimiento. Hoy en día, la verdad es que no puede entenderse el movimiento sino desde su carisma. Es en el carisma donde realmente se encuentra la esencia del movimiento. En el carisma nosotros encontramos su porqué, la mentalidad, su para qué finalidad y su cómo, el método y la estrategia. Para hablar del carisma, pues no me quiero detener mucho en lo que es el carisma en un sentido general, porque yo creo que ya todos sabemos muy bien lo que es el carisma. Simplemente resumiendo, en el ambiente teológico o de la religión, el carisma es un don que el Espíritu Santo concede a una o a varias personas para la edificación de la iglesia, del mundo o de los hombres. Vemos entonces que los requisitos del carisma básicamente son tres. Es un don del Espíritu Santo que le concede a una o a varias personas concretas, ordenado a la edificación de la iglesia y que debe ser discernido por la jerarquía, por los pastores de la iglesia. Estos requisitos los cumple perfectamente el movimiento de cursillos de cristiandad, porque es un don del Espíritu Santo que se lo dio a los iniciadores. Y uno dice, ¿pero cómo se los dio? El Espíritu Santo les dio la inspiración y los fue guiando para que ellos encontraran la manera de llevar el amor de Dios a los hombres y poder volver en cristiano un mundo que había dejado de serlo y que estaba de espaldas a Dios. Ese don, esa inspiración del Espíritu Santo fue acogida por los iniciadores, sacerdotes y laicos, que mediante un proceso de discernimiento y de construcción fueron dando origen a lo que es el movimiento de cursillos de cristiandad. Y hoy, más de 70 años después, el carisma ha sido un bien para la renovación de la iglesia, un bien para tantos hombres que después de haber hecho un cursillo y de haber tenido ese encuentro con Dios, han cambiado sus vidas y ha sido un bien para el mundo por la transformación de sus ambientes hechos por estos hombres transformados en un cursillo. Y además, también el cursillo ha sido discernido y aprobado por los pastores de la iglesia, empezando por el obispo Juan Hervás, que fue el que los acogió, siguiendo con todos los obispos de las diócesis y arquidiócesis, obispos y arzobispos que los han reconocido y los han aceptado en sus diócesis, y también por el reconocimiento que ha tenido de los papas, Pablo VI, Juan XXIII, Benedicto XVI, y también de nuestro actual Papa Francisco. Y esta aceptación ha sido, por parte de la jerarquía, ha sido refrendada, podríamos decir así, por la aprobación del organismo mundial y sus estatutos por el Pontificio Consejo de los Laicos, que hoy se llama Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Vemos entonces que el movimiento del cursillo
al movimiento Cursillos la Iglesia le ha reconocido un carisma propio, original, que lo identifica y que lo diferencia de los demás movimientos y asociaciones. Ahora, aunque los carismas se los otorga el Espíritu Santo a una persona o a varias personas en concreto, el carisma no se queda ahí. El carisma se va compartiendo, se va contagiando, de manera que se va formando una comunidad que comparte ese carisma y así va surgiendo los diferentes movimientos. Todo carisma origina una nueva manera de pensar, o sea, una mentalidad, y por eso así nosotros podemos hablar, por ejemplo, del carisma de los dominicos, de la predicación, el carisma de los franciscanos, la pobreza. Y en los movimientos también nosotros podemos hablar del carisma de la renovación carismática, centrada en sus seminarios de vida, en la vida en el Espíritu, especialmente en los dones del Espíritu Santo. El carisma de lazos marianos, quienes por su consagración a Cristo a través de la Virgen, pues renuevan los compromisos bautismales. Y así todos los movimientos tienen su carisma propio que los identifica. Hablemos entonces de nuestro carisma, de qué es lo que nos identifica a nosotros. El Ideas Fundamentales 3 nos hace una descripción de nuestro carisma y nos dice en el numeral 40: el carisma de Cursillos es un don que el Espíritu Santo derrama en su iglesia, que conforma una mentalidad e impulsa un movimiento eclesial que mediante un método carismático propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y a realizar la propia vocación personal y promueve grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes a través de la amistad. Miremos entonces ahora cuáles son esos elementos específicos del carisma que nos identifican. En primer lugar, el carisma conforma una mentalidad. Los iniciadores, aquellos de los que nos hablaba Reinaldo en la clase pasada, que vivieron todo ese proceso de preparación a la peregrinación de Santiago, al regresar ellos encontraron una realidad que no les satisfacía. Era un mundo que estaba de espaldas a Dios, a Cristo y a su iglesia, donde no había una coherencia entre la fe y la vida. Y ante este problema, ellos se propusieron, a raíz de la experiencia vivida, encontrarle una solución. Se inicia entonces todo un proceso de discernimiento, de construcción, en el cual esos iniciadores, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, comparten los mismos criterios al evaluar la realidad, comparten las mismas convicciones de lo que hay que hacer y comparten las mismas opciones y acciones de lo que se debe lograr para lograr la solución. Es decir, comparten un nuevo modo de pensar, es decir, se origina una nueva mentalidad. Otra de las características es que se origina e impulsa un movimiento eclesial. Como les decía, el carisma no se queda en las personas que lo reciben inicialmente, y en el movimiento fue así. El carisma y ese don del Espíritu y esa mentalidad que se originó no se quedó solamente en ese pequeño grupo de iniciadores, sacerdotes y laicos, sino que se fue expandiendo, se fue contagiando. Hubo mucha gente que lo fue asumiendo y lo fue haciendo vida, y se fue creando una comunidad con una identidad propia hasta llegar a lo que fue el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Es decir, se originó un movimiento eclesial. Otra de sus características es que tiene un método carismático propio. Lo que predominaba en el tiempo de los iniciadores era un método apologético, categético, era una línea doctrinal que realmente no era suficiente ni daba resultados de conversión. Por eso los iniciadores, siempre a impulsos del Espíritu Santo, decidieron que era necesario encontrar una nueva manera de comunicar, de presentar, de anunciar, de compartir la buena noticia de Dios, del Evangelio. Un modo de manera que al oyente le llegara esa verdad, pero hecha vida, hecha experiencia. Y por eso optaron
por el método querigmático, que es la proclamación jubilosa del ser cristiano, de lo fundamental cristiano, hecha por testigos con miras a la conversión. El método querigmático es jubiloso, pero también es interpelativo, porque siempre va buscando la conversión. También nos dice ideas fundamentales que otra de las características es que actúa por la vía de la amistad y del testimonio. Eso lo dice el numeral 47. Que la amistad forma una de las partes, es uno de los elementos específicos de nuestro movimiento. Y los iniciadores, siguiendo el camino y el ejemplo y el modo de vivir de los primeros cristianos, optaron por la amistad como un camino privilegiado para la evangelización. En este punto yo quisiera leerles un texto sobre la amistad que escribió Sebastián Gallá, si me lo permiten. Voy a leerlo. Quien no sabe dejarse llevar por la amistad nunca va a entender al movimiento de cursillos. Todo en él se desarrolla en clave de amistad. Si se quiere hacer un precursillo, hay que abrir caminos de amistad. Lo que convence en el cursillo no será la organización y la retórica. Uno admite a Cristo en su vida cuando los 3 días han sido espacio para la amistad. El mejor equipo es el que más capacitado está para hacer vivir la amistad entre sus miembros, el que más capaz es de abrirse a la amistad de todos. Y el que quiere promover la eficacia de un poscursillo logrará su empeño en cuanto esté dispuesto a acompañar al otro como amigo. Quien no sepa ser amigo no llame a las puertas de cursillos. Está imposibilitado para comprenderlos. Dios le ha destinado a desarrollarse en otras praderas. Lo dice clarito Sebastián Gallá. La amistad es esencial en el movimiento de cursillos de cristiandad. Ese numeral también nos habla de que también el movimiento actúa por la vía del testimonio. Y es un testimonio gozoso de la propia vida como parte fundamental del método. Hoy más que nunca, el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial para la eficacia de la predicación. Ya lo repetimos nosotros continuamente. El hombre de hoy oye más al testigo que al maestro, ¿verdad? Eso lo sabemos y lo repetimos. Ser testigo exige 2 cosas. Es una vivencia de Cristo, tener una vivencia de Cristo, que para nosotros los cursillistas significa vivir en gracia. Y el segundo elemento es compartirla, anunciarla, que viene siendo lo que para nosotros es la acción apostólica. En el cursillo se anuncia la vida, se anuncia la palabra con la vida, en un tono jubiloso, alegre. Pero hay otra parte que también es muy característica nuestra en cuanto al testimonio, y es que nosotros nos referimos a que nosotros estamos continuamente dando testimonio de nuestra experiencia de vida. Nosotros los cursillistas compartimos nuestro día a día, nuestros encuentros cercanos con Dios. Se lo estamos compartiendo en nuestras reuniones de grupo, lo compartimos en las ultrellas, en las escuelas. Mejor dicho, siempre estamos nosotros dando testimonio y eso es algo que a nosotros nos caracteriza. Y llegamos al 5º punto, donde nos dice ideas fundamentales que una de las características de nuestro carisma también es que promueve el triple encuentro personal con uno mismo, con Jesucristo y con los demás. Eso no requiere mayor explicación porque todo lo hemos vivido, experimentado, gozado y compartido. El encuentro con uno mismo es reconocer nuestra dignidad, reconocer nuestra historia y desde ahí nos facilita y nos lleva prácticamente a los brazos de Cristo para tener un encuentro con Él. Un encuentro donde se da nuestro inicio de conversión porque es el centro de nuestra vida
y lo ponemos él al centro de nuestra vida y se inicia nuestra conversión. Y eso, lógicamente, nos lleva a no quedarnos con eso, sino a compartirlo con los demás y a tener ese encuentro con los demás. Hasta aquí llega mi exposición. Y solamente quería comentarles que la palabra de Dios es tan increíble. A mí me maravilla la palabra de Dios porque precisamente, fíjense, la primera lectura de hoy, que es de Efesios, habla de los dones que el Espíritu Santo le da a las personas, y a unos los hace pastores, a otros los hace predicadores. Bueno, da los dones para la construcción del cuerpo de Cristo, para la construcción de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y de eso precisamente estamos hablando hoy, de que el carisma del movimiento de cursillos es un don del Espíritu Santo que se lo ha dado para la edificación de la iglesia, para el bien de los hombres y para el mundo, y de lo cual somos testigos nosotros. Muchas gracias, María Cristina. Bueno, vamos a pedir, por favor, que nos colaboren con los micrófonos nuevamente. Y bueno, vamos entonces ahorita con nuestro segundo invitado, que es Gustavo Rosén de Salazar. Gustavo viene de la ciudad de Chile, viene de Santiago de Chile específicamente, es casado, es padre de 3 hijos, vivió el cursillo número 15 en San Bernardo en el 2001. Gustavo ha participado de algunos cargos o de algunas responsabilidades dentro de su cursillo, dentro de su secretariado, como vocal de Ultreya, coordinador regional del Secretariado Nacional de Chile, secretario latinoamericano del Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad, ha sido rector de cursillos para cursillos, ha hecho encuentros y participaciones nacionales de jóvenes en Chile y en Brasil, ha participado en las ultrellas nacionales e internacionales en Chile y en otros países, ha estado en encuentros y asambleas nacionales de Chile, en encuentros interamericanos y latinoamericanos, y ha estado en encuentros del Organismo Mundial del MSC como representante del Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad. Entonces, Gustavo, te damos la palabra a ti ahorita en este momento para que interpretes. Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo para ti y gracias a todos por su cariño y por la invitación. Como decimos siempre con Víctor, gracias a nuestro pasaporte de colores maravilloso, estamos con la posibilidad de viajar por distintos países, gracias a esta tecnología que hoy día, y sobre todo a partir de la pandemia, nos permite mirarnos a las caras a pesar de los kilómetros. Soy abogado de profesión, pero un apasionado de Cristo y del servicio y del cursillo por vocación. Viví mi cursillo, como dices tú, hace 21 años. Una semana después de eso lo vivió una princesa maravillosa que hoy día es mi esposa, Paula, que es el más lindo regalo que me ha dado el Señor en mi vida y con quien tenemos estos 3 varones. Hoy día estoy aquí y probablemente también como secretario del GLCC, como digo siempre, no por inteligente, no por más preparado, no por la novedad de ser relativamente joven o por haber hecho una brillante carrera cursillista, como algunos le dicen, o como algunos corren y viven en muchas diócesis, que yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre digo que estoy en el lugar en que estoy porque fueron muchos los Pedros, los dirigentes de mayor rodaje o con experiencia, que a lo largo de mi vida tomaron a este Juan, le dieron espacios, le dieron oportunidades en las estructuras del movimiento, le dieron responsabilidades de verdad dentro del MSC y se encargaron de formarlo, de formarme siempre de verdad y con mucha caridad. Estoy feliz de estar hoy día aquí, un país que siento muy cercano por haber estado por allá en algunas oportunidades y porque una de mis mejores amigas también cursillista, es colombiana y vive aquí en Chile sufriendo de nuestro frío y extrañando el calor y los mosquitos de su tierra cafetera. Así que espero que podamos adaptarnos también bien a este formato que para mí es novedoso. Bueno, entrando al tema que nos convoca, ya nos decía Mariana Cristina lo que es el carisma, y comenzó a explicarnos, ¿cierto?, lo que es esta tarea que le dieron a María Cristina, nada fácil, porque si bien es cierto y tal como ella lo decía, el carisma es la base de todo nuestro movimiento, de todo lo que somos como dirigentes, sigue siendo un tema que cuesta mucho entender, porque es probablemente uno de los capítulos de las ideas fundamentales que hay que leer y masticar muchas veces
¿ah? Por eso son importantes también instancias como esta. María Cristina comenzó también enumerando ciertos elementos propios de nuestro carisma, de que conforma una mentalidad, origina, impulsa un movimiento eclesial, tiene este método querigmático, actúa por vía de la amistad y el testimonio y promueve el triple encuentro. Y yo voy a seguir ahora con el sexto elemento, que es este que posibilita la conversión, ¿sí? Y digo posibilita porque no logra la conversión derechamente este carisma, porque esa conversión es un proceso permanente y progresivo, ¿sí? que dura toda la vida. Yo mismo soy prueba de esto, porque había salido de un colegio católico siendo uno solo de los 4 jóvenes de un total de 120 en mi colegio que no había recibido, por ejemplo, el sacramento de la confirmación. De cuatro jóvenes de esos 120 simplemente. Yo entré a ese cursillo teniendo 19 años, y un año después tuve la oportunidad de vivir este cursillo. ¿Y qué hizo ese cursillo en este joven? Me posibilitó vivir, quizás por primera vez, la experiencia, la vivencia del querigma. Eso que te deja las ganas, eso que te da la primicia, la noticia de ese encuentro personal, de la buena nueva de Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Una de las primeras acciones fue que yo pedí mi confirmación apenas salí. El entonces asesor diocesano de mi cursillo y de la diócesis fue mi padrino. Entonces, volver a la idea de este elemento, de que el carisma posibilita, hace posible la conversión. No sé si les ha tocado ser testigos de otros casos de personas que a lo mejor no han recibido su cruz, que ni siquiera se han expuesto a la pregunta del Cristo cuenta contigo, que no han hecho el compromiso en el cursillo, pero que a partir de esa vivencia de cursillo, muchas veces entusiasmados, ha sido de manera posterior, ha sido de manera algún tiempo después, que han descubierto el camino de la fe. En su reunión de grupo, en su matrimonio, en su familia, con los hermanos del movimiento. Y esto también es regalo del carisma. El proceso de fe implica, además, proyectarse o apoyarse en la amistad que se nos da y que la recibimos también en un pequeño grupo de fe. Tengo un ejemplo muy cercano, que es uno de mis mejores amigos y hermanos de mi reunión de grupo. Él dice que del cursillo no salió creyendo, pero sí tuvo la semilla, el origen o lo que posibilitó el comienzo de su conversión, de su proceso de conversión, y que luego vivió y consolidó en su matrimonio y con nosotros como grupo. Por eso el tema de posibilitar, de este elemento habla de que abre la posibilidad de, y probablemente sea el mejor y mayor impulso. Otro elemento es que permite la convivencia, la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Este carisma, aquí no voy a profundizar mucho, pero porque considero que es bastante claro, nuestro carisma nos permite vivir más plenamente lo esencial del cristianismo, lo que se entiende de ser católicos, independiente de la vocación particular que tengamos. Es ese vivir que yo soy iglesia, y que por supuesto no se trata de vivirlo individualmente, sino que de convivirlo con los hermanos. Tenemos un octavo elemento que ayuda a descubrir la vocación personal. Y esto considero yo que es muy importante, porque el carisma del MSC es súper claro y es súper práctico. Nos permite aterrizar la misión que nos entrega Cristo y que nos entrega la Iglesia, en el sentido de que yo no necesita que yo me transforme en otra persona. Nos dicen, no necesito que se vaya usted al África a evangelizar un pueblo en Kenia. No, no, no. Usted vaya a evangelizar, pero hágalo en sus ambientes personales, en los del día a día. Ahí descubra cuál es su rol. Ahí en la familia, en su trabajo, en su vecindad. Ahí es donde tiene su rol, donde la jerarquía de la iglesia no llega, donde solo puede llegar usted con su forma de ser, con lo que tiene, con lo que usted se dedica. Ahí está llamado a ganar los ambientes para Cristo. Un noveno elemento es que propicia la creación de grupos cristianos donde compartir la vida en amistad cristiana. Y esto también, más allá de lo importante, yo considero que es muy lindo, que es muy bonito, porque que es un elemento súper especial que nos entrega nuestro carisma, porque personalmente me considero una persona muy sociable, y el hecho de que el movimiento de cursillos me haya mostrado la opción, o más bien que la forma de vivir la fe es en comunidad, que lo haya empujado, que lo haya propiciado, para mí fue un regalo, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
porque compartir mi vida con mis amigos en Cristo me ha ayudado a crecer en la fe, a valorar las instancias de piedad, a sostenerme cuando mi corazón de fuego ya no es una fogata, sino más bien quedan algunas brasas, cuando paso por algún desierto. Es decir, vivir la fe no como hombres islas, no como francotiradores, no como hombres solitarios, sino más bien en manada, en amistad con otros, permite dividir las penas y multiplicar las alegrías. Y aquí yo no estoy diciendo probablemente nada nuevo ni novedoso, ¿cierto? Pero sí a lo mejor nos da la oportunidad de preguntarnos ahora mismo, ¿cómo está nuestra reunión de grupo? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo las ultrellas? ¿La estoy viviendo realmente teniendo en consideración este carisma de que es algo importante realmente para vivir esta fe en comunidad? ¿Voy a reunirme con mis hermanos en las escuelas o me estoy quedando en casa porque creo que leyendo es suficiente? ¿Estoy viviendo entonces el carisma? Y esa es la pregunta. ¿Estoy viviendo entonces el carisma o más bien me estoy acomodando a mis propias formas? Creo que eso es importante también darle una vuelta. Y el último elemento es que pretende la fermentación evangélica de los ambientes. Aquí dice ideas fundamentales que los pequeños grupos de cristianos, como consecuencia y en la medida en que viven plenamente lo fundamental cristiano, irán iluminando y transformando los respectivos ambientes a los que ellos pertenecen. Y aquí hay que poner atención. Porque lo que se pretende de formar esos grupos que comentábamos recién, esos grupos pequeños, esos grupos donde vivimos la fe, tan ricos, tan valiosos, pretenden que seamos más amigos, pero para ser más cristianos, ¿sí? Porque si solo nos quedamos en lo primero, en ser más amigos y relegar lo segundo, perdemos de vista entonces uno de los elementos principales de nuestro carisma. No solamente el ser amigos, que es un elemento importante, sino que como cristianos vayamos a fermentar de evangelio los ambientes. Con nuestro testimonio, claro está, que vayamos a esos ambientes. Y aquí les cuento algo más. Tuvimos 3 encuentros en el último mes, 3 encuentros regionales, 3 encuentros en los países bolivarianos primero, luego los países del Cono Sur y luego ya hace 2 semanas atrás estuvimos en Centroamérica y el Caribe. Dentro del análisis y las conclusiones que, por ejemplo, se obtuvieron de estos encuentros estaba que nuestros grupos, nuestras comunidades del MCC, nuestras reuniones de grupo, las ultrellas, los núcleos de cristianos, en muchas oportunidades dejaban lo esencial de lado y tenían dudosos frutos apostólicos. No estaban realmente funcionando como corresponde. Entonces, en este punto, y a lo mejor vale la pena plantearlo cada uno de nosotros en términos personales, pero sobre todo grupales, siempre debiéramos preguntarnos, ¿cuántos ambientes hemos ganado para Cristo? ¿Tenemos realmente en cuenta nuestro rol como católicos, como cristianos, como católicos, como movimiento del cursillo de cristiandad, como miembros de este movimiento? ¿Estamos viviendo esta parte de nuestro carisma del MCC? Teniendo en presente que, como todo carisma, ese don, ese regalo que nos contaba María Cristina, ¿cierto? Lo recibimos como un regalo, pero es un regalo que recibimos en función de otros. Es decir, para beneficio de otras personas, y en nuestro caso para ir en búsqueda de los más alejados. ¿Estamos viviéndolo así? ¿Estamos viviéndolo o solo lo estoy guardando para mí, viviendo un cursillismo, por decirlo así, donde armamos 3 tiendas y nos quedamos calientitos, sin desafiarnos, sin ir a cumplir esa misión? Y este tema en particular, amigos, este punto toma especial relevancia en el mundo de hoy porque hoy día tenemos una sociedad distinta, una sociedad inmediatista, hiperconectada, materialista, en que el éxito o la felicidad se mide por cuánto tengo, por cuánto soy capaz de mostrar en redes sociales, con una cultura del placer que está arraigada en estas nuevas generaciones, que piensan, que viven distinto, en que el esfuerzo y la permanencia en estructuras sociales, laborales, familiares, parecieran haber pasado de moda, ¿eh? Que ya nada de la permanencia, el esfuerzo, el quedarse en un lugar ya no vale, en que la violencia se toma las calles, con jóvenes que no se quieren casar, que escapan del compromiso, que no quieren tener hijos, sino que prefieren tener un perro, que lo espiritual lo ven como un invento de los tiempos medievales,
porque ellos se valen a sí mismos, o otra vez hay personas o jóvenes que si tienen algo de espiritual les da vergüenza mostrar ese lado. En línea con lo anterior, queridos amigos, nuestras ideas fundamentales señalan que el mundo de hoy continúa de espaldas a Dios, ¿cierto? Lo dijo María Cristina también. Y yo la verdad es que me atrevería a decir incluso que el mundo actual no está de espaldas a Dios. Es que simplemente para la sociedad Dios no existe. Para muchos sectores de la sociedad Dios no existe. Ese es el discurso al menos, o eso es lo que se quiere implantar. Y esto no es difícil de comprobar, ¿cierto? Porque además de lo dicho anteriormente, muchos de los que son cristianos viven hoy una separación entre su vida y su fe. No hay consecuencia, el testimonio no hay consecuencia. Entonces, bueno, Gustavo, con esto todo tan fatalista, entonces debiéramos entender que esto no hay nada más que hacer, que habría que dejar esto aquí, cerremos la puerta por fuera, y por supuesto que no. Porque Dios nunca ha sido indiferente a sus hijos, nunca lo ha sido. Y tampoco en estas nuevas realidades nos sigue ofreciendo en el día a día su amor en Cristo. Y cuando yo miro esas nuevas generaciones que vienen detrás mío, o en paralelo a mí, incluso amigos muy cercanos, cuando muchos de ellos se dan cuenta que tienen de todo, que tienen salud, que tienen su familia, que tienen un buen trabajo, algunos de ellos excelente situación, pero que a pesar de todo eso, no son felices, que tienen un vacío, que les falta algo. Ese algo, que ellos llaman algo, entre comillas, ¿cierto? Eso nosotros, los hombres y mujeres de fe que estamos, por ejemplo, aquí, sabemos y no tenemos miedo en llamarle a eso Dios. Porque Cristo sigue siendo la única respuesta válida para el hombre en este mundo. Y ellos, sin saberlo, sin que ellos lo sepan todavía, probablemente les falta Dios. No lo han identificado como tal, ahí está nuestra tarea también. Y es este carisma maravilloso que nos ha regalado Dios a través del Espíritu Santo, este carisma, el nuestro, posibilita experimentar el amor de Dios hoy. ¿Está pasado de moda? No. Ya lo decía hace unos minutos, con ambientes como los actuales, ¿cierto? Un poquito pesimista, pero si a eso le sumamos que las personas que componen esta sociedad cambiaron su forma de vida, porque además, como si fuera propio, cambiaron su forma de trabajar, con familias destruidas por la muerte de una o más personas, de miembros de su familia a raíz del COVID, que viven temerosos hoy día de salir con libertad a la calle o de reunirse muchas veces, con una situación económica a partir de esta pandemia y de la crisis económica y mundial que trae una situación económica complicada, con trabajos perdidos, con miles de cesantes, con empresas y emprendimientos que están quebrando, en una sociedad donde todo cambió, donde cambió la forma de relacionarse, o al menos de comunicarse. Ya lo vemos aquí. Estamos a miles de kilómetros de distancia, estamos separados por una pantalla, a veces por 2 cuadras, por 100 metros están separados igual y prefieren comunicarse así. O a través del WhatsApp, ¿no? Ya los saludos de cumpleaños, por ejemplo, son más habituales a través de WhatsApp que pegar, aunque sea un telefonazo. ¿Cómo se enfrenta entonces con todos estos elementos nuestra tarea de fermentar el Evangelio en los ambientes? Porque como podemos ver, son muchos los desafíos que tenemos como católicos, como miembros activos de la Iglesia, pero yo creo que como movimiento de cursillo de cristiandad tenemos una ventaja carismática. Nosotros tenemos una ventaja carismática frente a otros movimientos, y aquí me perdonan, porque a mí generalmente me regañan, me retan un poquito, algo de eso dijo también María Cristina, dijo, yo sé que no hay que criticar a otros carismas porque todos son manifestaciones de la gracia de Dios, pero tengo alguna preferencia yo por este movimiento. Y de verdad creo, estoy convencido, de verdad convencido de que este es el movimiento que necesita el mundo de hoy. No otro. Esta es la mejor herramienta que tiene la Iglesia para lograr que esas personas, que esa sociedad loca, que esa sociedad distinta, vuelva sus ojos a Dios. Porque Dios y su Espíritu Santo ha regalado a su Iglesia distintos dones, distintos carismas particulares, que se materializan en movimientos, que se materializan en congregaciones, algunos que están, o que tienen un foco más bien en la familia, por ejemplo. Carismas que tienen su foco en el trabajo en la familia, carismas que tienen su foco en la fraternidad de hermanos, otros al servicio de la Iglesia, otros a través del servicio de los pobres más pobres. ¿Sí? Nosotros, al MSC, nos envió a los ambientes, a esos difíciles, a esos que estamos hablando, a esos ambientes que han cambiado y que hemos descrito hace solo un minuto.
nos ha enviado al mundo, ahí donde estamos, donde vivimos, donde convivimos, donde explotamos nuestra propia relación, perdón, nuestra propia vocación personal, donde no todos llegan, pero yo sí, porque yo estoy ahí, y porque mi tarea en esos lugares es hacer más amigos para hacer más cristianos a las personas y convertir esos ambientes. Eso sí, y aquí viene la parte mala, es que el lenguaje evangélico, a quien mucho se le entrega, también significa una responsabilidad mayor. Entonces, a quien se le confía mucho, se le exigirá mucho también. Y ahí está el compromiso de todos los dirigentes, por lo menos los aquí presentes y los que dijimos alguna vez que yo contaba con su gracia, cuando nos preguntaron si Cristo contaba con nosotros. Y por todo esto es tan importante, entender el carisma, para entender que este sí efectivamente es una herramienta valiosísima hoy día, de cómo se trata, de cómo aplicarlo en la vida, de cómo vivirlo. Entonces, no sé si a ustedes les pasa cuando uno escucha hablar a dirigentes más cabezones, decimos acá en Chile, más preparados, qué sé yo, más estudiosos, del carisma, de la finalidad, del método, de la mentalidad. Suena como todo tan técnico. ¿Cómo se resuelve eso? Haciendo propio el carisma. Y en clave bíblica, si el Señor me lo permite, buscando primero vivir el carisma, o más bien, busca primero vivir el carisma y lo demás vendrá por añadidura. Vale decir, la mentalidad, la finalidad, el método, todo lo que implica ser dirigente del movimiento del cursillo de cristiandad, vendrá por añadidura si es que primero se busca vivir el carisma y el carisma se busca vivir fielmente. Y eso se logra con formación, con lectura, con estudio, con participación en este tipo de instancias. Tiene que existir un estudio permanente para enriquecernos y para corregir también ciertas deficiencias que hay en la aplicación de este carisma. Por ejemplo, estudiando, o más bien estando atento a los signos de los tiempos, a la realidad de nuestro tiempo, al estudio de la palabra de Dios y por supuesto también escuchando al magisterio que continúa siempre dando pautas para la evangelización en nuestros tiempos, siempre actualizándose. Ya hablaba el Papa San Juan Pablo II de la nueva evangelización en su tiempo, muy fuertemente impulsado también por el Papa Francisco hoy día. Y algunos dicen, no, es que a mí me gusta esto de los abrazos, pero no encuentro tan importante tener grupo, o ponerse a leer las ideas fundamentales, o quizás orar con la guía del peregrino. ¿Para qué tratar de entender tanto el movimiento y entrar tanto en profundidad, si al final el carisma del ser cursillista es ser alegre nomás, ¿ah? Es ser de piel, es que podamos decir de colores de corazón? Este es un modelo de lo que yo les hablaba antes, como de cursillismo, ¿cierto? Mal entendido. Esto es una manera de escudarse de alguna forma y lamentablemente de no asumir el carisma. Y en esa clave, en esa misma idea de las ideas, de estas ideas clave, voy a utilizar otra máxima que es muy conocida por ustedes: nadie ama lo que no conoce. Conozcamos nuestro movimiento, estudiemos. Porque aquí les digo en términos personales, es maravilloso darse cuenta que esa llama, que esa hoguera gigante que sentimos en nuestro corazón, esa tormenta de ideas que llenó nuestra cabeza cuando salimos de cursillos, que todo eso está contenido en ideas, en ciertos conceptos, que lo que creíamos nosotros que teníamos intuitivamente del movimiento, eso que sentíamos en el pecho, que nos hacía tan feliz, ver que todo eso está recogido en un texto, no solo es hermoso, sino que además nos ayuda a entender y sobre todo a arraigar, a consolidar, a afianzar ese carisma en nuestra persona y a ir mentalizándonos para nuestra vida de cristiano al estilo de cursillos. Y por qué no, también ser críticos de las formas actuales. ¿Por qué no? ¿Por qué no también ser crítico? En ese sentido es necesario un equilibrio entre la fidelidad al carisma original, pero también tener siempre en cuenta la necesaria renovación que inspira el espíritu. La idea es tener un equilibrio entre ambos, fidelidad y renovación. Porque déjenme decirles que aquellos que pretenden que el movimiento siga enfrentando la realidad actual de la forma en que se hacía en los años 40, allá en Mallorca, como Eduardo lo hacía, no ayudan en nada a enfrentar la crisis que hoy tiene la Iglesia e incluso que tenemos en nuestro movimiento que permitan hacernos cargo de los problemas actuales. ¿Cuáles son esos problemas? Cursillos con cada vez menos participantes, no tenemos torres de relevo, un movimiento que se envejece, sin jóvenes, pero algunos pretenden que sigamos haciendo lo mismo. Es que siempre se ha hecho así. Es que no podemos cambiar porque iría contra lo que es el movimiento de cursillo de cristiandad.
Y yo le digo, si quieres obtener resultados distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Si quieres obtener resultados distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Y el Papa lo ha dicho, no podemos cambiar el Evangelio, pero sí podemos comenzar a aterrizarlo, a actualizar nuestra forma de transmitirlo, especialmente en sus enseñanzas. Cambiar el lenguaje para poder llegar mejor. Por ejemplo, una lámpara bajo el selemín, o también hay otras ediciones que dice bajo un almud. Y yo les pregunto, con suerte algunos de nosotros sabremos lo que es un selemín o un almud, pero un joven, eso mismo se puede enseñar con palabras, con formas nuevas, sin afectar en lo más mínimo lo esencial. Y por cierto que todo esto es aplicable al 100% de nuestro movimiento. Eso implica la nueva evangelización que el Papa San Juan Pablo II empujaba y que hoy día Francisco nos exige. Dice, el Papa Juan Pablo II decía que la nueva evangelización es nueva en métodos, nueva en expresiones y nueva en ardor. Pero siempre la misma evangelización, siempre el mismo evangelio. Entonces nuestro desafío es proteger, porque somos los principales custodios del carisma que nos inspiró el Espíritu, pero al mismo tiempo buscar la renovación del movimiento para seguir respondiendo a las demandas del mundo actual. ¿Sí? No nos perdamos ahí. Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, y para no alargarme más, solamente concluir que resulta fundamental, primero, entender la dimensión carismática del movimiento. Reconocer el carisma no como un don especial, reconocerlo como un don especial del Espíritu Santo, como un regalo, pero que no es solo pura iniciativa humana, ni en su inicio, ni hoy día tampoco. Es decir, no solo depende de nuestra voluntad, hay que vivirlo desde el Espíritu. Hay que acogerlo, entregarse, dejar que sople el Espíritu, porque nada sin oración. Segundo lugar, como dijimos, acerca del carisma es necesario primero conocerlo, lo que es, cuáles son sus rasgos, cuáles son estos elementos específicos que aquí estuvimos repasando. Pero sobre todo, además de conocerlo, es necesario vivirlo. Dejar que configure nuestra mentalidad, que impulse nuestro actuar en el día a día. Claramente en mi caso hay un antes y un después. Mi caso, luego de la decisión de comenzar a formarme. No porque hoy día sepa más, sí, conozco más, estoy más formado, sino también por las consecuencias de esa formación. Que es que hoy día yo vivo más plenamente y mucho más feliz mi fe. Y lo mejor de todo es que estoy seguro que mi vocación personal se desarrolla aquí en el MSC. Este es mi lugar, estoy seguro de eso. Y por último, no olvidar lo que tocamos recién, que la vivencia del carisma exige mantener una plena fidelidad a la inspiración original, pero al mismo tiempo la necesaria creatividad para vivirla en las condiciones de hoy, de este mundo loco, de este mundo distinto que tenemos actualmente. Ya lo hablamos, no voy a repetir, pero quédense con la idea, con esta frase que está en Ideas Fundamentales, que habla de la fidelidad creativa al carisma. A eso estamos llamados, como uno de los más importantes, creo yo, desafíos para dar respuesta a los nuevos retos de esta nueva evangelización y, por supuesto, para el relanzamiento que tiene el movimiento, que tiene este movimiento de cursillo de cristiandad de cara a esta nueva realidad de colores. De colores, Gustavo, muchísimas gracias por tu intervención. Estuvo muy claro el tema. De hecho, despejaste muchas dudas mías. María Cristina, volvemos a tu persona. Queremos saber si quieres enfatizar en algo específico acerca de tu intervención. María Cristina, nos te escuchamos por el micrófono. Oyendo a Gustavo, sí, revive uno muchas cosas y se da cuenta de algo muy importante. El carisma no es algo que está en el aire, no es algo abstracto. El carisma existe mientras existan personas que lo asuman y lo vivan. Y de pronto ese es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos, y es que tenemos mucha gente que ha hecho cursillos, pero muy pocos cursillistas, porque el cursillista es el que realmente no solamente conoce el carisma o no solamente lo ha leído en Ideas Fundamentales, es el que realmente lo vive, lo asume y lo transmite en hecho vida. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo hago yo para vivir el carisma? Cojamos simplemente la descripción que nos hace Ideas Fundamentales y vamos viendo parte por parte cómo me identifico yo, cómo asumo yo eso que dice Ideas, que es el carisma.
Y oyendo a Gustavo en eso de la movilidad, empecé a uno por ahí, ¿verdad? El carisma te dice, es un movimiento. Entonces preguntémonos, ¿cómo impulso yo el movimiento? ¿Cómo soy yo un movimiento? ¿Cómo dejo yo que el movimiento se mueva? O preguntarnos, ¿acaso yo soy un obstáculo para el movimiento? Yo no estoy dejando que el movimiento se mueva. Y eso me hizo recordar algo que nos decía Monseñor Nel, y él decía que nosotros teníamos que evitar la tentación de la vocación a hacer estatuas, decía él. Y contaba el pasaje de Sara, la esposa de Lot, cuando se convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás, por mirar su pasado. Y él decía que ese es uno de los problemas del movimiento, porque hay muchos dirigentes que miran al pasado, y ya lo decía Gustavo, que consideran que hay que hacerse las cosas como se hacían antes, que no se puede hacer algo diferente porque así se ha hecho siempre. Entonces, eso impide la movilidad del movimiento. Y otra de las cosas que nos decía Monseñor Nel, otro de los peligros para no caer en la tentación de ser estatua, decía él que hay dirigentes excelentes, muy bien formados, carismáticos, buenísimos dirigentes, pero que se atornillan en los cargos de decisión. Y entonces no permiten la movilidad, y lo decía él. Él está y le cogió sombra al movimiento porque lo fueron dando responsabilidades y a Gustavo lo fueron dando cargos de decisión. Y eso enamora. Y Monseñor me lo decía. Nosotros propiciamos la fuga de cerebros. Porque una persona que llega al movimiento, que es una persona madura, capaz, y no lo valoramos, no lo apreciamos, no le vamos dando responsabilidades, se va. Es una fuga de cerebros. Entonces uno tiene que entender como dirigente que uno no tiene que estar en un cargo de decisión para aportarle al movimiento. Desde el lugar donde tú estés, asistiendo a tu escuela, a tu reunión de grupo, a tu ultrella, tú estás moviendo el movimiento. Entonces así uno se va apropiando del carisma del movimiento. Y puedes ir analizándote en toda la descripción del carisma. Es un movimiento de iglesia. Preguntémonos, ¿realmente yo soy iglesia? Y ser iglesia no es solamente levantar jubiloso el brazo cuando cantamos de color y decir, iglesia soy yo. Iglesia es realmente ser responsable también de la misión de la iglesia, de la misión del movimiento. Yo soy responsable de la misión que tiene el movimiento. Y lo decía Gustavo, yo estoy trabajando en la fermentación de mi ambiente, yo estoy siendo responsable y estoy edificando mi escuela con mi asistencia, con mi presencia, con mi aporte. Así es, asumimos el carisma. Ser iglesia es tener conciencia que somos sacerdotes y laicos, y nuestro movimiento es un movimiento eclesial donde estamos sacerdotes y laicos. ¿Cómo estamos con nuestros asesores? ¿Nos preocupamos por nuestros asesores? Hay secretariados que ni siquiera apoyan económicamente a sus asesores, ni están pendientes de sus necesidades, no solamente económicas, afectivas, de salud, de todo. Entonces, uno se va dando cuenta que ser movimiento no es solamente lo que decía Gustavo, abrazos y qué rico vivir la alegría y el encuentro, no, estamos mucho más allá. Y tenemos que ir haciendo eso, desglosando nosotros la descripción del carisma y preguntándonos hasta dónde asumo yo. Fíjate, nos dice la descripción del carisma, tiene un método propio que es carismático. Y nosotros le decimos a la gente, no, ojalá tu vida sea un cursillo perenne. Pero ¿qué pasa? Resulta que el método de nosotros es en 3 tiempos. Precursillo, cursillo y poscursillo. O sea, tu vida tiene que ser un constante precursillo, cursillo y poscursillo. Y nosotros no vivimos eso. Nosotros le damos un énfasis y una importancia al cursillo, pero vivimos en modo precursillo, vivimos en modo poscursillo. Entonces, vivir el carisma del movimiento, apropiarse del movimiento, es vivir en los 3 tiempos permanentemente. Y así podemos ir desglosando toda la descripción del carisma y cuestionando cómo estoy asumiendo yo el carisma del movimiento. Si tú lo dejas en la teoría, jamás lo vas a entender. Hay que cuestionarte y revisarte. Y cuando tú entiendas, yo soy movimiento porque soy esto, serás un verdadero cursilista. Gracias, María Cristina. Bueno,
Abrimos un espacio de preguntas. Me agrada mucho la temática del día de hoy, la verdad, anécdota. La primera vez que fue un encuentro de cursillos, a mí me hicieron esa pregunta que venía. Y pues yo llegué sinceramente fue por la amistad. Yo me acuerdo de Carmen Hernández, era un viernes, el encuentro era de 3 días y ella me dijo, vámonos para Magangué, que era un municipio de Bolívar. Yo soy de Cartagena, Colombia, y bueno, ellos me invitaron y yo por pura y mera amistad, no éramos full amigos, la conocí a ella en el encuentro cuando uno llega de cursillo, no la había visto. 7 meses después ella me invita, en mi casa no había nadie y yo dije, bueno, yo me voy con ellos, no los conozco pero me caen chévere. Y a mí en la presentación, me acuerdo que estaba Arturo Rubiano, estaba Germán, estaba Víctor, estaban muchos de los que están acá. Me preguntan a qué iba yo a ese encuentro, y yo, buena pregunta, y todos iban así como, y yo soy la cuarta, rayos, ¿qué respondo yo ante eso? Y mi respuesta fue, vengo a buscar cuál es mi vocación, cuál es mi carisma. Y yo le decía a Víctor en ese encuentro, yo me acuerdo, porque antes de hacer cursillo yo fui a muchos grupos de oración y de hecho participé en muchos movimientos, pero no me encontraba. O sea, aprendí muchas cosas de Dios y todo eso, pero no me hacía en ese grupo. Y a mí me gustó mucho cursillo porque no tragaban entero, porque hacían preguntas y no se molestaban porque se hacían las preguntas. Se profundizaba mucho y yo dije, me gusta esto, y yo me acuerdo que yo se lo dije a Víctor. A mí me gustó mucho eso y cuando ellos me hicieron esa pregunta fue lo que no pude responder. Me acuerdo que estaba el padre William, estaba Gustavo Moreno en ese entonces como presidente nacional del movimiento, y fue un encuentro que de verdad ahí me motivó mucho a continuar en el movimiento de cursillo de cristiandad. Ahorita mismo escuchando a Gustavo, para ser de pronto precursillo con hombres, yo he conocido a muchos hombres con de pronto ese carisma, pero no lo enfocan a tener un propósito común, sino algo más personal, a tener como sus proyectos personales, y a veces en ese momento es en el que siento que no sé cómo intervenir o poder ayudar a que él sea un cursillista. Me pasa mucho, me ha pasado ya como 2 veces tratando de llevarlos a cursillos y no han ido, de hecho. No han ido hasta ahora, pero eso me pasa mucho. Bueno, con las mujeres sí es un poquito más fácil, no sé si porque nosotros somos un poquito más sensibles, un poquito más conscientes, pero en ese punto no sé cómo, o sea, no he podido escalar un poquito en saber qué es lo que puedo hacer para poder ganarme. No sé. Me estoy leyendo de un líder un libro de liderazgo que se llama El líder que no tenía cargo, que me hizo recordar ahorita el comentario de María Cristina. O sea, no es necesario tener un cargo dentro del movimiento, sino ser nosotros mismos, desarrollar o explotar, o sí, tratar de promover ese carisma interno o de liderazgo que tenemos cada uno de nosotros, y de esa manera no tomarlo para llegar a tal punto, no, sino de crecer como personas, o sea, tenerlo muy interiorizado en cada uno de nosotros. Y de esa manera sé que vamos a ganar muchísimo más ambientes y bueno, obviamente transformar de pronto un poco más la realidad que queremos tener. Bueno, espacios de preguntas. Levantemos la manito. Donde dice reacciones, dicen levantar manos. Levantamos las manitos y ya sabemos que tenemos 3 minuticos para hacer nuestras preguntas a los panelistas del día de hoy. No veo preguntitas por acá. O si no, activamos el micrófono y participamos igualmente. Momento de silencio. O nos quedó todo claro o no entendimos nada. Bueno, 2 opciones. hola. Hola, Yo Marco soy Arturio o Marta Alicia. Marta Ligia. Ah, listo, Marta Alicia. Gracias. Bueno, yo hice el cursillo número 27. Yo había hecho ya otro retiro, pero me encantó el cursillo porque es cristocéntrico, sin dejar, por supuesto, de lado a la Virgen María.
como Madre de Dios y Madre nuestra. Tanto así que todos los días me invitaron a hacer un rosario a las 5 de la mañana, de domingo a domingo, y me invitaron, me parece hermoso ese encuentro de hacer el rosario de diferentes partes de Colombia, nos conectamos. Lo dirigen desde Cartagena. Voy a esto, en lo que ustedes hablan del grupo de amistad, y así lo hablaba con una de las del cursillo, pero que son dirigentes. Cuando a mí me interesó mucho eso de reunirnos, ese grupo de amistad y poder profundizar en la palabra. Y yo andaba buscando eso, pero bueno, fue en época de pandemia, intentamos hacerlo por internet, pero bueno, atropellaba la tecnología y se incrementó también el trabajo de los que estamos laborando con estos cambios. Nuevamente, siempre he tenido la inquietud de querer cómo hacer eso con el grupo, pero no se ha logrado. ha sido imposible hacerlo. Pero bueno, una de las compañeras falleció que lo intentó y nos llegamos a reunir 4 personas. Ella falleció, fue muy doloroso. Pero ha sido imposible, pero bueno, cuando uno está buscando, Dios pone a uno en el camino, pero encontré un grupo de amigos, son 10 personas, que un día una de esas amigas que pertenece ahí, y ninguno es cursillista, y me dijo, mira, estamos estudiando la palabra, estamos profundizando, te invito a que vayas, a que entres un día. Todos son católicos, por supuesto. Y ingresé y me encantó, y bueno, y eso era lo que yo andaba buscando. Están en otras ciudades, pero encontré lo que andaba buscando, pero no lo encontré en el cursillo. Pero bueno, se me sembró la semilla y le doy gracias a Dios por eso. Y ha sido muy bonito. Bueno, muchas gracias, Marta. En el chat nos hacen una pregunta y es cómo Gustavo llegó tan joven al grupo latinoamericano de cursillos. La pregunta la hace Daniel Sanabria. Gustavo, ¿cómo llegaste tan temprano o tan joven al grupo latinoamericano? Tan joven no, pero sí bien joven. A los 35 años fui convocado ahí por don Víctor Salgado, que en su momento estaba de presidente del Secretariado Nacional de Chile, y estábamos preparando el encuentro interamericano, ¿cierto?, que se desarrolló aquí. Y es por lo mismo que aclaré al principio, que a lo mejor no tenía mucho que ver con lo que es el fondo del asunto que hoy día nos convoca, ¿cierto?, que no tiene mucho que ver quizás con el tema del carisma a primeras luces, o al menos con una primera mirada. Ya lo dijo María Cristina, que bueno que ella también lo releve. Porque yo me atrevo a decirlo independiente del tema de que yo estoy aquí hoy día, porque han sido muchas las personas dirigentes de mayor experiencia que me dieron espacio, que me tomaron como de la mano, digo yo, y me fueron incorporando en distintas responsabilidades y dando espacio a ese complemento perfecto que se logra en una comunidad, en la iglesia, tal cual como por ejemplo lo pide el Papa Francisco en la Christus Vivit, que habla de la necesidad de una evangelización compartida de jóvenes con dirigentes mayores, con adultos, ¿cierto? Y eso es algo que hemos vivido nosotros desde el principio. Esa heterogeneidad etaria de que jóvenes y más viejos, jóvenes o de juventud acumulada, puedan convivir en un mismo lugar, en un mismo ambiente, en un mismo equipo, en un mismo movimiento, es fiel reflejo de lo que es el mundo, fiel reflejo de lo que es nuestra iglesia. Y la verdad es que este secretariado latinoamericano, donde también está Eugenio Severín, que es un dirigente que ya tiene casi 80 años, pero que es gran responsable también de que hoy día yo esté participando también de este grupo junto con Víctor, son finalmente las personas que con visión, con
con ganas de poder aplicar esto que hace muchos años viene pidiendo el movimiento de la Iglesia, tomar dirigentes más jóvenes y darnos la oportunidad de poder crecer. Solo para terminar, la verdad es que yo no me imagino un movimiento distinto, siempre lo digo. No me imagino las instancias en las que participo sin alguien que capture, que vayan causando mi energía, sin alguien que me vaya formando, sin alguien que me vaya haciendo las pausas en este dinamismo y esta energía que tengo, digamos. Y yo también sé que mi rol está en otros aportes que van produciendo ese justo equilibrio. ¿Sí? Creo que de eso se trata, a eso tendremos que apuntar, a esos Juan y Pedro que corren de la mano hacia el sepulcro y que transforman. Gracias, Gustavo. Gustavo, te hacen una ampliación. Te dicen que, ¿de dónde salió ese tipo de servicio como secretario general? Todo ese trabajo, si eso no existía. Y luego seguimos con Marco y luego con Arturo. No entendí. Daniel Sanabria, desde el cursillo de Bogotá, de acá de Colombia, él te pregunta, pues, ¿cómo llegaste tan joven y de dónde salió este tipo de servicio como secretario general? Con todo ese trabajo suyo, si eso no existía. A lo mejor me gustaría que Daniel pudiera tomar la palabra y me lo explicara mejor. No entiendo muy bien la palabra, porque el cargo de secretario junto con el de presidente y vicepresidente existen No en sé. el GLCC. No sé si está por ahí Daniel, a quien saludo Daniel, con todo el cariño del mundo, como siempre. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Gustavito, qué bueno tenerlo hoy con nosotros, así sea por las redes sociales. No, mire, la pregunta es por esto, es que este grupo latinoamericano ha sido muy dinámico y normalmente, no solamente en el grupo latinoamericano, sino también en los secretariados nacionales y en los secretariados diocesanos, hay veces los que ocupamos estos cargos después del presidente, estamos ahí como apagados, como que o no nos dejan hablar o no nos atrevemos o no sé qué pasa. Lo que nosotros vimos desde que asistimos a Quito y a través de nuestros encuentros que hemos tenido, he visto un secretario diferente, ayudando a empujar esa barca. Pareciera que en su momento usted fuera como el responsable de todo el equipo. Pero si también miramos los otros cargos, como la vocalía de Piedad, la vocalía, la misma tesorería, es un grupo que hicieron maravilloso y también esto de los jóvenes, esto fue algo que partió de ustedes porque esto no se oía hablar. De ahí que aquí en Colombia también el comité ejecutivo que entregamos, intentamos también apoyar esto y de ahí también nació la Vocalía Nacional de Jóvenes, ¿no? Que está muy bien trabajando. Ahí vamos intentando trabajar con las otras. Entonces, ¿es de dónde nació este dinamismo suyo y cómo fue posible que lo dejaran actuar? Solo por generosidad de los dirigentes que están también hoy día encabezando los equipos, querido Daniel. Lo que hablaba hace un momento es esta disposición de entregar espacios, de entregar responsabilidades, de saber que esto no es de una persona, sino que primero es de Dios, y por lo tanto, como hemos dicho siempre, que nuestro movimiento funciona no como francotiradores, no como hombres islas, sino que siempre en comunidades. Nosotros lo que hemos formado, por lo menos en el grupo ejecutivo del comité de este latinoamericano, de este GLCC, es eso, es una reunión de grupo. Ayer mismo tuvimos una reunión donde pudimos compartir de lo humano y lo divino, de lo operativo que nos convoca, pero también de nuestras vidas. Y esa es la suerte y los regalos que me ha hecho Dios, simplemente de poder entregar mis dones, de poder poner a disposición mis talentos, pero siempre por la generosidad de las personas con las que he trabajado, que no tienen problemas en ello y que tenemos la confianza y sabemos del complemento que nuestro trabajo es finalmente la mejor opción para seguir trabajando para el Señor. No va más allá de eso, a lo mejor Víctor después puede complementar algo más. listo, gracias, Gustavo. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos ahora con Marco Arturo Prada. Marco Arturo nos había levantado la mano. Marco Arturo, te cedemos la palabra. Recordemos que tenemos 3 minuticos de intervención. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias. Entonces, como está ahí
escrito mi nombre, Marco Arturo Prada, soy de Chía, Cundinamarca, Colombia. Yo no tengo preguntas respecto a las exposiciones presentadas por María Cristina y Gustavo. Están muy claras, muy completas. Más bien un poco de reflexión de lo que nos han dicho. Yo llegué a cursillos de cristiandad en el 2019. No precursillé, llegué por, digamos, casualidad o diosidencia, de pronto más bien, y a raíz de una condición dura de la vida. Realmente lo que es el cursillo, en lo que nos están mostrando, que es hacer énfasis en la acción, es algo que yo no había previsto. Yo llegué de pronto al cursillo pensando en conocer más, en saber más, en buscar a Dios, y eso pues es parte de la piedad y del estudio. Pero no, tal vez yo no entendía o no estaba preparado para la acción. Esa condición quizás me limitó un poco de comienzo en cuanto a la proyección hacia los demás. Y yo pensaría que solo hasta hace muy poco tiempo estoy empezando a interiorizar esa condición de movimiento, de caminar hacia la fermentación de los ambientes y de buscar a los demás, de ir a esos ambientes difíciles de pronto, que pueden estar aquí nomás en nuestro, muy cercanos a nuestro metro cuadrado. Entonces, me parece muy interesante y muy oportunas las invitaciones a ser más activos, a buscar ese movimiento que Cursillos de Cristiandad por per se, desde su nombre lo indica. Entonces, a dejar de ser estatuas, porque de pronto con la piedad y con el estudio podemos llegar a pensar que eso es suficiente y de pronto nos acomodamos. Eso es, digamos, lo que de pronto a mí me pasó desde comienzo, y pues esas reflexiones, esas invitaciones a cuestionarnos, pues a mí me sirven mucho y me animan a ir más allá. Entonces, fundamentalmente es eso, agradecerles esas presentaciones y esas formulaciones de preguntas para que nosotros mismos nos cuestionemos y veamos dónde estamos y evitemos quedar convertidos en estatuas de sal como Sara. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcos. Bueno, vamos entonces ahorita con Arturo Rubiano, que nos estuvo también levantando la mano. Arturo, no te escuchamos por el micrófono. Actívalo, por favor. Arturo. ¿Tienes inconvenientes con el micrófono? Si quieres nos hablas por el chat. Parece que ya. Ya, ahora sí te escuchamos. Sí. Bueno, muy buenos días. Saludo a toda mi gente nacional e internacional y de otros países. Mi nombre es Arturo Rubiano. Hace 37 años hice mi cursillo de cristiandad, en los cuales, como después que uno saborea todo lo que le dan en el cursillo de cristiandad, empieza uno, porque lo que le dan en el cursillo son unos abrebocas, y después cada uno tiene que empezar a alimentarse cada día de pronto de lo que le llama más la atención. Yo quedé muy tentado con el rollo de Sacramento, donde me decía el padre Luis Alberto Martínez en esa época,
porque antes de hacer cursillo había estado en 3, 4 grupos y no me quedaba en ninguno, ni hacía de pronto un trabajo que ameritara estar en el grupo y darle a conocer al grupo. Decía el padre Martínez en esa charla del sacramento, si un cristiano no tiene el sacramento de la confirmación, no puede hacer ningún trabajo apostólico. Al salir, le pregunté a mis hermanos, yo soy huérfano, le pregunté a mis hermanos si ellos me acordaban que yo hubiera sido confirmado, me dijeron que no. Uno de mis dirigentes, Abel Carreño, que en paz descanse, le pedí el favor y me confirmó. No van a creer ustedes que desde esa época hasta acá me he quedado dentro del movimiento explotando ciertos carismas que el Señor me ha regalado, como es el de la amistad. Una amistad sincera dentro aquí de mi reunión de grupo, dentro de mi secretariado y de pronto pecando de muy importante a nivel nacional. También el sacramento, empecé a valorar los sacramentos. Anteriormente yo era una de las personas que tuve cargos en ciertas empresas y como ustedes saben siempre ponen al tipo que para que no lo regañe, para que esto, para que lo otro, que mande la cerveza. Y tuve muchos ahijados y tuve una amarga experiencia porque una vez fue una ahijada a pedirme trabajo en la empresa donde yo trabajaba. Y pero si a ti yo no te conozco, no vengas a coger este trampolín así, preguntaste mi nombre. Pero de pronto se me ocurrió preguntarle quién había sido la madrina y me dijo fulana y tal. Y digo, así, la verdad es que ella fue novia mía en esa época y ustedes saben que anteriormente ponían los novios de padrino. Como una sugerencia y queriendo como que nos quede algo claro, porque se está hablando, María Cristina cuando habló de los 3 tiempos, digo, le damos más énfasis a cursillo. Siempre he tenido esta idea hace más de pronto más de 20 años y de pronto hoy a nivel nacional, ojalá pudiéramos hacer una oración a nivel nacional donde se entrelazaran los 3 tiempos y así como rezarlos en todos los secretariados, así como la jaculatoria esa que dice Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, la hiciéramos con autorización del Secretariado Nacional, de pronto un concurso y de pronto nombrar 2, 3 asesores espirituales que nos ayuden y hacer como esa jaculatoria para los 3 tiempos, porque como sabemos todos, siempre le damos mucha énfasis a cursillo y después al día siguiente peco de muy mala gente, de que al día siguiente no nos acordamos de la gente de estos cursillos, ni aún a la semana siguiente. En las oraciones de los fieles somos capaces de decirle, Señor, que estas personas que vivieron la experiencia del cursillo sigan cultivando la semilla que estos dirigentes sembraron en estos días. Gracias y nos vemos, ¿ah? Sean felices. Gracias. Gracias, Arturo. A ti. Bueno, seguimos con Víctor Salgado. Bueno, hola Colombia, buenas tardes para nosotros. Agradecer a nuestros panelistas de hoy, pues a María Cristina y a Gustavo, ¿ya? Por todo lo que nos aportan en un tema tan interesante, en un capítulo de nuestras ideas fundamentales tan potente en realidad, y donde, como bien decía María Cristina, se ha escrito tanto y se ha dicho tanto, pero hacemos poco. Se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, pero hacemos poco. Y hablaron de la amistad, y yo creo en eso. Yo creo en eso, en la verdadera amistad. ¿Cómo llega Gustavo a trabajar con nosotros al GLCC? Yo tendría que remontarme más atrás, tendría que decir que yo vi mi cursillo también en el año 2001. Gustavo también lo vivió en el 2001, pero lo vimos en distintas diócesis. Pero el Señor va poniendo a las personas, ¿no es cierto?, en el momento preciso, a través de la amistad, a través del cariño, a través de la hermandad. Y los proyectos comunes y los sueños comunes se hacen entre todos, sin tener un tema etario, sin tener un tema de edades. Por lo tanto, ¿por qué han visto a Gustavo y a otros dirigentes del GLCC de manera visible? Porque las vocalías tienen eso. Las vocalías deben empoderarse en sus respectivos roles.
Eso también es parte del carisma del movimiento. Cada una de las vocalías tiene un rol determinado. Gustavo es el secretario junto con la Paulita del GLCC y ellos son los secretarios y cumplen ese rol a cabalidad y más. Así como tenemos la vocalía de comunicaciones y cumplen ese y más. Y la tesorería y cada uno en su rol, cada uno empoderado. Y saben por una cosa muy sencilla, el movimiento es muy grande. La tarea y la misión es muy grande. Y no pasa por los presidentes solamente. Esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Esto es muy grande. Liderar, conducir, apoyar, contener a 18 países de Latinoamérica es realmente impresionante. Por lo tanto, solo no se puede ni se debe hacer. Si vamos más atrás, fui presidente nacional, también pequé yo de presidente nacional, como decía Arturo, ¿ya? También pequé de presidente nacional, y bueno, ahí la mirada fue justamente ir en busca de los jóvenes. Pero sigo más atrás, y el 2013, cuando estuve en Brisbane, en el 7º encuentro mundial, no vi jóvenes. No vi jóvenes. Y nosotros con Patricia trabajábamos en la parroquia con jóvenes de confirmación. Y el movimiento era grande ahí en la parroquia, mucho movimiento, mucha fuerza. Y con jóvenes trajimos más jóvenes, jóvenes trajeron más jóvenes, y tuvimos confirmaciones de 150, 170, 170 jóvenes en esa parroquia. Un joven trae a otro joven. Entonces, eso que era tan potente en la parroquia, lo trasladamos después al Secretariado Nacional. Hicimos 3 encuentros con los jóvenes en el Secretariado Nacional de Chile. Y esos jóvenes hoy día son matrimonios, son hoy día presidentes de sus diócesis, etcétera, etcétera. Se fueron abriendo espacios. Nosotros los dirigentes más grandes o los de más edad pasamos y vienen otros. Y los otros son ustedes. En el intertanto estamos trabajando en un proceso grande, importante. Por eso mismo el próximo año vamos a tener un encuentro con los jóvenes en Sao Paulo, Brasil. Hay que generar espacios justamente para que entre Juanes y Pedros sigamos avanzando en este movimiento. ¿Dónde está la gracia y la importancia del trabajo de Gustavo y todos los jóvenes en el movimiento? Es que traen sus ideas, traen sus aportaciones y todos nosotros generamos los espacios para que ellos, ¿no es cierto?, también puedan aportar lo suyo desde su experiencia. Así que la verdad ha sido mérito de Gustavo y de Paulita, mérito de todos los jóvenes de nuestro movimiento, que tienen acogida, que son recepcionados, que son contenidos también, que vamos trabajando en conjunto, que vamos generando espacio en distintos lugares, en distintos países, vamos avanzando y hacemos sencillamente, ¿no es cierto?, cargo de lo que el Papa nos dijo. El Papa nos dijo, ojo, ojo, no veo jóvenes en el movimiento. Y nosotros le dijimos al Papa, en Latinoamérica estamos trabajando. Por lo tanto, generen los espacios importantes para que las vocalías se empoderen. Las vocalías son absolutamente necesarias. Una vocalía de comunicaciones hoy día es clave porque necesitamos comunicar más y mejor. Una vocalía de secretaría es muy importante, ni hablar de la vocalía de tesorería, ni hablar de la vocalía, ¿no es cierto?, de piedad, perdón, lo que hace la Sobre, Carlos y la NET es impresionante. O sea, de alguna forma, ¿no es cierto?, son tantas las tareas, son tantas las misiones, por lo mismo, ¿no es cierto?, las vocalías son muy importantes y nosotros debemos generar los espacios para que ellos crezcan, se empoderen, trabajen y avancen. Eso solamente como para aportar y disculpa el extenso. Un abrazo, Colombia. De nada, Víctor. Muchísimas gracias a ti. Vamos con Dameris Rodríguez. Dameris, te cedemos la palabra. Hola, buenos días para todos. Hoy escuchar esta charla donde sabemos que ese don que nos ha dado Dios a través de su espíritu es llena de gozo, llena de alegría. Yo me remonto a mi año 1996 y sé que esa etapa en la que el espíritu ilumina a un hijo, a un esposo, a un jefe, hacerme un precursillo donde yo realmente conocía de Dios de manera social, digámoslo así, hace que yo viva una experiencia de 3 días donde realmente mi encuentro con Él
fue maravilloso, maravilloso, que 26 años llevo con él en mi corazón. Pero también me hace reflexionar cómo puedo yo que los demás vivan o sientan lo mismo que, más que todo, vivan lo que yo vivo. Yo vivo en función de Jesús y trato que mi primera espiral esté centrada en ese centro de Cristo, ¿verdad? Luego mi amistad, mi grupo de amistad, mañana vamos a conmemorar nuestros 20 años, es decir, que estuve 6 años flotando. 6 años flotando en poscursillo, flotando sin un grupo fijo de amistad. Pero la amistad, cuando se hace duradera, cuando se hace verdadera, ayuda a levantar y ayuda a mantener los colores vivos. Entonces, en esos 6 años, yo empecé a mirar qué era realmente lo que yo quería dentro de ese encuentro y de lo que me brindó el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Y esa frase que tú decías, Alejandra, yo quiero descubrir mi vocación. Y eso es lo que buscamos nosotros dentro de un cursillo, descubrir mi vocación. Muchos la encuentran en la parte dinámica de las parroquias, haciendo su acción pastoral, participando en los diferentes ministerios. Y es así que el movimiento de Cursillo de Cristiandad se puede decir que ha dado frutos en la diócesis de Mangue, Colombia, olvidaba decir que Colombia, diócesis de Mangue, Colombia, a raíz del origen, del nacimiento del movimiento en esta región, siempre puede decir que dinamiza y muchos se han enfocado a esa parte. ¿Por qué tal vez hay las falencias de esa etapa de precursillo y de esa etapa de poscursillo? Tal vez porque hace notar que la persona se siente feliz viviendo su acción apostólica dentro de una parroquia, digámoslo así, o aquella persona que como yo me siento feliz dentro del movimiento. Yo no me pierdo ningún espacio de estos. Si puedo ir solita, de única manera que va solita a un encuentro, me voy. Es más, ya tengo la propuesta, el aval para ver si me voy para Argentina. Eso, estoy animada. Desde hoy amanecí animada con eso. ¿Por qué? Porque uno va encontrando interioriza ese amor al movimiento y el servicio al movimiento. Yo soy la coordinadora de escuela y me duele que por pandemia, aunque antes de pandemia ya se veían las dificultades de los dirigentes, que llegamos a la edad, que ya nos sentimos cansados, de que los jóvenes encuentran más fácil estar en la parroquia o estar, porque sí hay muchos que lo están, muchos encuentran hasta en otros, viven su experiencia en otros grupos, como lo acabo de decir Marta. Yo hablo mucho con Marta. Marta pertenece al grupo de cursillo número 27 y nosotros tenemos contacto con ellos, los dirigentes tenemos contacto mediante el chat, porque ahí fue que nos hicimos a través del chat. Pero ¿cómo adherirlos a que formen parte de la formación como dirigentes del MSC? Ese es el gran sentido. No sé si es porque nos falta claridad en la parte de la vocalía, en que se empoderen en sus funciones, cada cual en su vocalía. Entonces, ahora mismo, en este momento, creo que lo más importante es reconocer nuestra identidad como cursillistas, como reconocer ese amor que yo viví en 3 días y que debo, ese amor que está conmigo todo el tiempo en mi corazón, que está conmigo, lo debo manifestar para que los demás se enamoren. Debo de hablar a los demás. Entonces, se llega al precursillo, pero rápidamente al eje de uno, al primer espiral y hasta el segundo. Yo puedo decir que yo he logrado mi primera espiral, mi segunda espiral y mi etapa laboral. Y llega un momento en que se agota y hay que empezar a trabajar
zonas, que es lo que hacemos nosotros actualmente, los antiguos, los que ya estamos un poquito con muchos años de estar en el movimiento, tenemos 26 años, algunos tienen 20, otros tienen 22, y lo estamos haciendo y nos toca ir a muchas comunidades para lograr invitar a la gente. Logramos que los padrinos presenten los candidatos, pero muy aparte de que los presenten, nosotros nos acercamos a ellos. Pero muy difícil la tarea, muy con amor se hace. Hemos orado mucho para que salga el cursillo de masculino. Creo que ya está definido, ya está definido para el 1 al 4 de diciembre. Estamos trabajando todos. Mañana tenemos nuestra Eucaristía de presentación para empezar a buscar para empezar a mirar esos padrinos que van a presentarnos esos candidatos. Ya hay algo adelantado con ellos, pero se siente que el trabajo es grande, que el servicio al Señor es grande y que Dios nos ama y nos da la fuerza para seguir adelante. Yo felicito al grupo latinoamericano porque en verdad me encanta ver videos, me encanta promocionarlos en mi secretariado, me encanta promocionarlos con todos los grupos. Hoy fue un momento que se aprovechó para invitar a todos los grupos que tengo así como que ubicados, que son como unos 6 grupos, y mirar de que todos se interesen por el movimiento. Pero muchas veces algunos se han quedado en la comodidad de la acción apostólica dentro de las parroquias y no directamente con el movimiento de Cursillo de Cristiandad, que tiene un carisma, un don espiritual, un don dado por el Espíritu, que tal vez no han llegado a penetrarlo, pero se queda dentro del proceso de la felicidad, digámoslo así, a servirle al Señor dentro de su acción apostólica que han escogido. Gracias, Yameri. Muy amable de tu parte, tu aporte acá al grupo. Seguimos con Roberto Benavides. Vamos a recordarle las intervenciones de 3 minutos. Sé que hoy, pues, a diferencia del programa anterior, pues no hemos tenido mucho, pero por caridad, porfa, vamos a darle el espacio también a otras personas. ¿Listo? 3 minutos, Roberto Benavides. Te cedemos la palabra. 3 minutos, listo, Alejandra. Bueno, gracias por este espacio. En ese encuentro en Mangué que tú mencionaste ahorita, yo estuve. Ahí estuvo el padre William. Y me quedó siempre algo porque estaba por parte del secretariado la idea de vivir ideas fundamentales o de impulsar ideas fundamentales. Entre esto, todo lo que estamos viendo hoy, carisma, mentalidad, método, todo eso. Pero él hizo una pregunta que a mí siempre me quedó y es que si nosotros vivíamos ideas fundamentales en el cursillo. Yo en esa pregunta le respondí a él que sí había visto que ideas fundamentales estaban en el cursillo. No porque se diera como un rollo, ni mucho menos, sino que es la esencia del carisma, debe estar en el grupo de dirigentes que mantiene ese cursillo. Si esa esencia, ese carisma está presente, cuando yo vi ideas fundamentales mucho tiempo después, ahí fue cuando entendí que sí, que el carisma está presente, y es que en el movimiento el carisma está en todo, lo contiene todo. Entonces es importante que vivamos ese carisma. Si no vivimos el carisma, no lo vamos a poder transmitir, y eso es lo que es importante, vivirlo y así poder transmitirlo a esos cursillistas que en su momento llegará y crecerán y se formarán en ideas fundamentales. Muchas gracias, de colores. A ti, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, les tendemos la invitación a Víctor Salgado para que nos apoye en nuestro próximo programa con el tema de mentalidad. Y de paso, los invito a todos para que participemos también en el programa para estudiar el tema de mentalidad. Víctor, ¿qué nos dices? No es profesional, pero
Tremenda encerrona, ya. ¿Cómo vas a decir que no? No te estoy presionando, solamente quiero tu respuesta. No, la verdad me quedé en silencio. Yo venía a acompañar a Gustavo, ¿ya? Porque es algo que hacemos siempre, siempre nos estamos acompañando. Con Gustavo hemos viajado a muchas partes, distintas partes, y somos grandes hermanos y amigos por la gracia del Señor y por haber vivido un cursillo de cristiandad. Así es que, bueno, si Dios quiere, el próximo sábado nos estaremos viendo para hablar del capítulo 3, ¿no es cierto?, que es mi preferido, la mentalidad. Así que encantado. ¡Ay! El cariño es mutuo por el tema. Bueno, acordamos el próximo 5 de noviembre, les vamos a recordar, el próximo tema que tenemos es mentalidad, ya sabemos, va a estar a cargo de Víctor Salgado y de otro panelista, obviamente. Y bueno, acá en el chat nos hacen una pregunta que quiero socializar para todos, pues no sé si todos ya han leído. Daniel Sanabria nos pregunta si son necesarias las vocalías. Le pregunta a Víctor, Víctor le dice... Sí, son muy necesarias las vocalías. No sé si Víctor quieres contestar en público o la leo. Sí, bueno, sí son necesarias. Vuelvo a insistir, el trabajo es muy grande. Es muy grande la labor que hay que hacer. Evangelizar y llegar a los ambientes, cuál es nuestro rol como dirigente, ¿no es cierto?, de nuestro movimiento Cursillo, no lo puede hacer una persona. Eso es demasiado egoísta. Esto es entre muchos. Personas claves para puestos claves. Ojo, miren a quién llamó el Señor para hacer algunas tareas. ¿Por qué el Señor buscó a Pablo? ¿Por qué buscó a Pablo? Pablo de chico hablaba 4 idiomas. El apóstol de los gentiles lo buscó para una tarea específica. Ojo, ojo. El Señor siempre se valió de gente, de hermanos, de amigos, de cómplices en la gran misión. Esa es nuestra tarea. Crecer los secretariados, importantísimo. Crecemos en comunidad, crecemos en servicio, crecemos en trabajo, crecemos también en la manera de responder a las demandas de este tiempo, de hoy, en que la gente no solamente está de espalda al Señor, no necesita de Dios. ¿Cómo llegamos a toda esa gente? 1, 2, 3 personas haciendo el trabajo? Imposible, no se puede. Aumenten sus vocalías si no las tienen, y si no las tienen, generen las vocalías y trabajen en conjunto y hagan comunidad. Y recen mucho, porque es la única forma de poder avanzar. Eso. Bueno, muchas gracias. Germán, no sé si nos quieres dar unas palabras. Queda darle gracias a Dios por esa providencia de permitir esos panelistas de lujo. Gracias por la temática, gracias también por la experiencia de cada uno de ustedes. La verdad me siento muy contento con este programa que nos va cada vez formando un poco más, ¿cierto? Nunca terminamos de conocer tanto, digamos, de este carisma. Algo que quisiera de pronto ampliar un poquito el tema del carisma es, bueno, la necesidad de acogerlo y asumirlo, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo porque parte de que es una gracia sobrenatural, ¿cierto? Entonces, como todas las gracias pueden aumentar en la vida del hombre, pero que también pueden disminuir. De ahí la necesidad de acogerlo. Y la iglesia nuestra nos dice que nos ayuda a crecer tanto en los carismas, los sacramentos, ¿cierto? Y todos esos medios que viene dándonos la iglesia, los frutos, las virtudes, todo eso son ayudas que nos van permitiendo crecer más en los carismas. Por último, quisiera dejarle una pregunta a todos y es si todos los carismas son igual de importantes en la iglesia. Esa es una pregunta. ¿Y en qué categoría pondría yo el carisma de movimiento dentro de la importancia de nuestra iglesia? Es una tareita y les aseguro que la van a encontrar. Casi son aquellos que más edifican a la iglesia. Entonces, ¿dónde estaría el carisma nuestro? Si edifica a la iglesia, estaría entre los carismas tan importantes. Bien, otra cosa que quiero ayudarles de pronto a comprender un poquito, nuestras ultrellas son un momento donde nos reunimos todos y es el momento donde más se puede ver, digamos, donde podemos ver, digamos, la fragancia de todo el carisma entre todos, porque es probable que en mi vida de cursillo yo pueda tener
una pequeña señal de uno de esos 10 elementos que habla de ideas fundamentales, pero viene un amigo que tiene la otra, tiene el otro. Entonces todos en reunión podemos mostrar el carisma, la vivencia de todos. Porque es probable que en mí nada más he impregnado de los 10 uno o dos, mientras que otro ha impregnado 1, 2, 3 cuando estamos todos reunidos. Lo mismo pasa en una reunión familiar, ¿cierto? Estamos todos y vemos, mira fulanito cómo se parece a su abuelo, mira cómo camina, mira los rasgos que tiene. Esos rasgos son necesarios que se vean, porque algo que siempre me he preguntado es, ¿cuál es el carisma en movimiento? Le queda a uno fácil a simple vista identificarlo, pero es por eso, a veces es de doble vía. Nosotros como dirigentes tenemos que se nos vea el carisma para que el cursista nuevo que viene pues pueda verlo fácilmente. De una manera, digamos, esos rasgos tienen que salir y se tienen que ver en la vida. Ya dijimos al principio que eran concretos en las acciones, los 10 elementos esos que hemos mencionado. Entonces, nuestras ultrellas, por ejemplo, si son las reuniones de grupo y cada grupo va a compartir experiencias de la vivencia del carisma en una ultrella, yo veo ahí todo el carisma en sus distintos apostolados, sea en la parroquia, sea específico en el mismo movimiento, la vocación específica del movimiento, pero si ahí salen esas vivencias, salen todos esos testimonios, eso enriquece y el carisma sale. Bueno, por último, los carismas también son 3 cosas. Mira, son herramientas, ¿cierto? Ya lo dijo por ahí Gustavo, pero también son de una u otra manera armas. ¿Y armas por qué? Porque nos ayudan a combatir aquello que tanto le costó a Cristo, ¿cierto? Las personas, que les costó sangre. Y otra cosa que son los carismas, son belleza. No olvidemos nunca, ¿cómo así belleza? Sí, vienen a embellecer la vida de la iglesia, la vida del hombre. De una u otra manera lo hace bello, virtuoso. Listo, hermano, eso era lo que quería como compartir. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda aquí? Ojo, otro mensaje. Cada uno de nosotros puede hacer un examen de conciencia y se pone de frente entre esos 10 elementos específicos del carisma. ¿Cómo estoy yo aquí? Voy a hacerme un examen de conciencia en la noche. Hoy, ¿cómo ha estado mi actitud ante los ambientes? Ahí me estoy poniendo... y hoy, ¿cómo ha estado, digamos, mi amistad? Ahí me voy poniendo. Y si hacemos ese examen constantemente, les aseguro que vamos a mirar cada uno cuál es el diagnóstico y cuál es la radiografía. ¿Y cuánto he impregnado yo ese carisma en mí? Muchas gracias. Gracias. Y a todos, pues los quiero mucho y nos vemos el 5 de noviembre con un nuevo tema de la mentalidad expuesto por nuestro hermano Víctor Salgado. Gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. No veo más manitos alzadas. Ya damos por terminado entonces nuestro encuentro. También les mando un abrazo y un beso a todos. Y bueno, que tengan todos un excelente día. Bendiciones. Gracias, Alejandra, Gustavo. Gracias, María Cristina. Gracias, sí, gracias a usted por la oportunidad y por el cariño. Nos vemos. A disposición siempre. Gracias. Un abrazo María a todos. Cristina. Estén bien. Chao, chao. Gracias a todos de colores. Chao, Colombia. Alejandra, muchas gracias por todo. Querido Germán, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Gustavo. Gracias. Dios mediante. Chao, chao. Chao, adiós.